vamos a hablar, amigos, del proceso de disociación. ¿Qué palabrita esta disociación? Dice Ken Wapnick que es importante darnos cuenta de que hay una parte de nosotros que está escindida, o, usando el término psicológico, disociada. ¿Qué significa esto? Por un lado, hemos oído y leído las palabras del curso una y otra vez. Su sistema de pensamiento tiene cada vez más sentido a medida que transcurren los meses, los años, de tanto estudiarlo y practicarlo. Y sin embargo ocurre algo muy peculiar. Es casi como si dentro de nosotros se hubiera erigido un muro, de modo que en nuestra vida personal no ha quedado ningún vestigio ni significado vivencial directo de lo que hemos aprendido y entendido. En otras palabras, no lo ponemos en práctica. Seguimos viviendo despreocupadamente nuestra vida, enfadados, críticos, consintiendo nuestro especialismo, poniéndonos enfermos y corriendo al médico y en general haciendo las cosas que hacen las personas normales. Como si nada de aquello que hemos estudiado, aprendido y jurado que es cierto en este curso hubiera tenido ningún efecto. Es como si hubiera una parte de nosotros que cree en la verdad y otra parte completamente distinta que vive nuestra vida de cada día como un cuerpo lidiando con todos los asuntos a los que se enfrentan los cuerpos. Las dos partes parecen estar totalmente desconectadas. Parece ser que dice Ken Wapnick que tenemos que examinar esto con mucha honestidad. Muchos dicen que hemos estado con este sistema de pensamiento durante mucho tiempo y nos quejamos. ¿Cuándo lo voy a entender? ¿Cuándo lo van a entender todos los demás? Aquellos que no lo entienden, que necesitan que yo vaya a explicárselos. Lo que se refleja en estas expresiones es esta extraña disociación que todos practicamos. Como, por así decirlo, la mano derecha no supiera lo que está haciendo la izquierda, o el hemisferio derecho no supiera lo que está haciendo el izquierdo, o la mente correcta no supiera lo que está haciendo la mente errónea. Hay una separación seria. Y mirar esta separación o este muro es un modo de entender a qué se refiere Jesús cuando nos pide que seamos honestos con Él y que no nos reservemos nada. Tiene mucho sentido que tengamos un muro, porque este material es extremadamente amenazante. Esto se repite una y otra vez, pero parece que no dejamos que nos llegue. En algún momento tendremos que afrontarlo. Tendremos que examinarlo, no solo intelectualmente, sino tratando de sentir. ¿Qué es lo que hacemos para impedir que lo que sabemos que es verdad impregne nuestra vida? Dice Ken que no quiere decir esto que no seamos más proclives al perdón o menos tendientes al juicio que al principio de nuestro trabajo con este curso, sino más bien que hay una barrera. Es comprensible que haya una barrera, pero no basta con entender por qué la hay, porque eso también a su vez puede convertirse en una defensa. Podemos entender esto hasta el cansancio, sin que nada cambie. Es importante tratar de sentir qué es lo que nos impide tomar las palabras que hemos oído y leído una y otra vez en el curso y dejar que estos principios afecten a todos los aspectos de nuestra vida, porque deberían afectar y cambiarlos a todos. Es muy fácil quejarse de las cosas, empezando por las personas con las que vivimos, trabajamos o con las que crecimos, por no hablar de nuestro cuerpo, la vejez, el presidente, el tiempo que hace, cualquier cosa. Lo importante es quejarse.
Lo hacemos sin darnos cuenta, ni siquiera de que lo estamos haciendo. Nos resulta tan natural quejarnos, encontrar faltas, separarnos o excluir, que no lo pensamos 2 veces. Después damos la media vuelta, venimos a clase, estudiamos el curso, hacemos lo que hagamos con él y lo entendemos. Hay un muro que separa estas 2 partes de nuestra experiencia. Entendemos y aceptamos que lo que estudiamos en el curso es verdad y después seguimos viviendo la vida sin que eso parezca afectarnos. Es como si estuviera por un lado la verdad y luego por el otro está todo lo que el mundo hace y las 2 cosas nunca se encontraran. Un muro. Todo esto nos dice que tenemos un miedo tremendo a cambiar lo que conocemos. No queremos que se altere nuestra visión del mundo. Y nada cambia o altera más nuestra visión del mundo que un curso de milagros, porque nos lleva un paso más lejos que los físicos cuánticos. No solo nos dice que este mundo es una ilusión, también nos dice que el pensamiento que ha dado lugar a este mundo es igualmente una ilusión. No es solo que este cuerpo como materia sea una ilusión. El pensamiento que dio lugar a él también es ilusorio. Como individuos, esto nos deja en la nada, porque está diciendo que como individuo soy una no entidad, una no cosa, un no pensamiento. No existo. La disociación es una defensa psicológica maravillosa. Allí donde tenemos 2 pensamientos mutuamente excluyentes, y no los queremos soltar, simplemente los apartamos, los disociamos, desasociamos uno del otro. Otro término que usa Gail Wapnick para explicar esto es la disonancia cognitiva. De algún modo tenemos que cambiar la realidad externa, puesto que no queremos cambiar nuestra realidad. Esto es lo que todos hacemos con el curso, que nos presenta un tremendo problema de disonancia cognitiva. Por una parte tenemos nuestro yo individual, un cuerpo, una personalidad, una historia, que es tan real, que está tan presente para nosotros, y aunque reconocemos, de otro modo no estaríamos dedicándonos a estudiar esto, que hay algo realmente equivocado en nuestra manera de vivir, cuando elegimos participar en esta otra manera que el curso representa, nos resistimos a ella. Aquí está lo que se llama la disonancia. Tenemos 2 opciones: cambiar nuestra realidad personal o nuestro yo, y por tanto sumarnos a los hechos tal como los explica el curso, o bien cambiar el curso mismo. Podemos cambiar el curso de múltiples maneras. Podemos decir simplemente que eso no es lo que las palabras significan, que significan alguna otra cosa, y así cambiamos el mensaje. O podemos decir, hay algunas partes del curso que son lo más adecuadas y acertadas, están bien, pero otras han de venir del ego de Helen. Esta es una manera de reducir la disonancia, para no tener que lidiar con un cúmulo de información que no solo contradice lo que creemos intelectualmente, sino también nuestra existencia misma. Alternativamente podemos decir, sí, esto es verdad, pero no es para nosotros, o bien es la verdad, pero no es para nosotros ahora. De esta manera conseguimos conservar la realidad externa, que en este sentido es el curso, y también conservamos la realidad personal de nuestro especialismo. Reducimos la disonancia separando estas 2 realidades. Si vamos a despertar del sueño, a algún nivel tenemos que lidiar con esto.